El día de hoy hablaremos sobre los hidrocarburos aromáticos y haremos una pequeña práctica de laboratorio. Esta práctica será llevada para el curso de Química Orgánica 2, la práctica número 1, con la cual se trata del benceno, y los integrantes somos los siguientes. Quien les habla, Ramos Carlos Leonardo André, por consiguiente, Cusiche Guamán Milagros Daniela, Contreras Tarqui Dairon Saúl, Nieto Sosa José Manuel y Núñez Arribas Plata Samuel. Bien, como una pequeña introducción, tenemos que el benceno constituye un compuesto fundamental en la química orgánica y es la base estructural de los compuestos aromáticos. Esta se caracteriza por su estructura cíclica de 6 átomos de carbono, con enlaces conjugados. Esta estabilidad se debe a la deslocalización de electrones pi en el anillo, lo que determina su comportamiento químico característico, su tendencia a experimentar reacciones de sustitución en lugar de adición. El benceno y sus derivados poseen una gran importancia en lo que es la industria, ya que se emplean como materia prima en la síntesis de plásticos, colorantes, fármacos y otros productos químicos. En el laboratorio, su estudio se relaciona con la transformación de compuestos aromáticos, como el benzoato de sodio, en medio básico, así como con la evaluación de su comportamiento frente a agentes oxidantes, lo que permite evidenciar cambios químicos mediante reacciones redox. Asimismo, el estudio del benceno permite comprender conceptos claves como la aromaticidad, estabilidad electrónica y la reactividad selectiva, los cuales son puntos fundamentales para interpretar los resultados experimentales obtenidos en laboratorio y su aplicación en procesos químicos. Bien, objetivo general. Esta práctica de laboratorio, vamos a analizar el comportamiento químico de compuestos aromáticos derivados del benceno mediante reacciones en condiciones de laboratorio. Como objetivos específicos tenemos evaluar la reacción del benzoato de sodio como medio básico y su relación con compuestos aromáticos y evaluar el comportamiento de fase de diversos compuestos aromáticos en solventes de distinta polaridad, ya sea agua y etanol. El núcleo aromático es una estructura cíclica con átomos de carbono, como el benceno. Presenta electrones pi deslocalizados que se distribuyen por todo el anillo. Tiene alta estabilidad química, por eso reacciona menos que otros compuestos. Es menos reactivo que otros compuestos insaturados porque su estructura es difícil de romper. Estructura y estabilidad del benceno. El benceno tiene forma de anillo de 6 carbonos, donde todos los enlaces son iguales. Sus electrones pi están deslocalizados, es decir, se mueve por todo el anillo formando una nube electrónica. Esta deslocalización le da una gran estabilidad, por eso es menos reactivo que otros compuestos. Regla de Huckel y aromaticidad. Un compuesto es aromático si es cíclico, plano y que tiene electrones pi deslocalizados en el anillo. La regla de Huckel dice que debe tener 4n más 2 electrones pi. Tiene que ser sí o sí 0, 1, 2, etc. Si cumple esta regla es compuesto, es más estable, si no, puede ser antiaromático o no aromático. Síntesis de hidrocarburos aromáticos. Se puede obtener a partir de reacciones de ciclado y aromatización y compuestos alifáticos, donde se forma el anillo bencénico. También se producen mediante reacciones de sustitución aromática, agregando grupos al anillo sin romper su estabilidad. Industrialmente se obtienen del petróleo y del alquitrán de hulla, que contienen compuestos aromáticos como el benceno. Descarboxilación térmica. Es una reacción donde se elimina un grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono al aplicar calor. Implica la ruptura en un enlace carbono-carbono, liberando dióxido de carbono. Se usa para transformar ácidos orgánicos en compuestos más simples, como hidrocarburos. Rol del hidróxido de sodio y formación de carbonatos. El hidróxido de sodio es una fase fuente que reacciona con sustancias ácidas. Al reaccionar con dióxido de carbono, forma carbonato de sodio o bicarbonato. Esta reacción se usa para neutralizar ácidos y captar dióxido de carbono, formando compuestos más estables. Destilación seca. Separación por volatilidad. La destilación seca es un proceso en el que se calienta una sustancia sólida en ausencia de aire para descomponerla y separar sus compuestos según su volatilidad. Los compuestos más volátiles se evaporan primero y luego se condensan, permitiendo su recolección,
mientras que los menos volátiles quedan como residuo. Este método se utiliza para obtener sustancias como gases, líquidos y sólidos, a partir de materiales orgánicos. Continuando con el marco teórico, las propiedades físico-químicas de los compuestos aromáticos tienden a ser de naturaleza polar, ya que se consideran apolares por dos principales características. La distribución simétrica de los electrones, en los cuales los electrones pi se encuentran deslocalizados sobre todo el anillo, a lo cual se le llama resonancia, y la geometría altamente simétrica, ya que tienen una forma hexagonal y una estructura simétrica. Por eso mismo es posible que los dipolos de los enlaces de carbono e hidrógeno se cancelen entre sí. Las fuerzas intermoleculares es la reacción que tienen las moléculas entre sí. Son fundamentales para poder determinar las propiedades físicas de la materia, como las fuerzas dipolo, las fuerzas de Van der Waals y el puente de hidrógenos. La influencia de los grupos funcionales en la solubilidad. Los grupos funcionales tienen como trabajo poder determinar la solubilidad de los compuestos polares y a la vez también tienen la capacidad de poder formar interacciones como puentes de hidrógeno, mientras que en los grupos funcionales apolares se disuelven mejor en disolventes apolares, como por ejemplo el éter y el hexano. La termodinámica de la solubilidad nos dice que lo semejante disuelve lo semejante. Esto se basa en dos pilares fundamentales, que es la interacción intermolecular, que nos dice que las sustancias con fuerzas parecidas se mezclan, ya que no deben de vencer a grandes diferencias energéticas. Y mientras también tenemos a la termodinámica, cuando las interacciones son semejantes a la entalpía de la mezcla es baja o negativa, ya que nos permite que la variación de la energía sea negativa y su proceso sea espontáneo. El efecto solvente en la solvatación, a comparación de la constante dieléctrica del agua versus el etanol, y su capacidad para romper las fuerzas cohesivas de los cristales aromáticos, como el alcanfor y el naftaleno. La constante dieléctrica nos dice que el agua tiene una polaridad alta de número 80, mientras que el etanol tiene una de 24. Las fuerzas cohesivas en los cristales son apolares, ya que el agua es muy polar y forma puentes de hidrógeno, y a la vez también no interacciona con los apolares. Claro, viene a ser el naftaleno y el alcanfor, que son insolubles. El etanol tiene grupo polar de grupo hidroxilo y cadena apolar de un grupo etilo. La parte apolar interacciona por dispersión con el cristal y si se rompen las fuerzas cohesivas. Experimento 1. La obtención del benceno. El procedimiento de inicio con la etapa del pesaje utilizando la balanza analítica, donde se midieron con precisión 2 gramos de benzonato de sodio, los cuales fueron transferidos a un papel filtro. Posteriormente se realizó el mismo procedimiento para obtener 2 gramos de hidróxido de sodio sólido, empleando un nuevo papel filtro para evitar la contaminación cruzada de los reactivos. Una vez pesados, ambos sólidos se vertieron sobre el papel filtro para proceder con su trituración y homogeneización mecánica. Esta mezcla resultante se transfirió a un tubo de ensayo de pared gruesa, equipado con un tapón y un tubo de desprendimiento lateral. Para la ejecución de la destilación seca, el sistema se montó en un soporte universal, manteniendo el tubo de reacción con una ligera inclinación descendente para evitar condensaciones peligrosas que podrían afectar el vidrio. El extremo del tubo de desprendimiento se sumergió en un tubo colector, el cual se mantuvo en un baño de hielo de un vaso precipitado para asegurar la condensación del producto. Finalmente, se aplicó el calor directo con un mechero Augusto, iniciando la descarbonización térmica hasta observar la emisión de vapores, los cuales recolectaron en el tubo resistor en la fase líquida. Resultados experimentales. En esta etapa de laboratorio realizamos una descarboxilación térmica mezclando benzoato de sodio con hidróxido de sodio sólido. Al aplicar calor directo con el mechero, proporcionamos la energía de activación necesaria para provocar la ruptura del enlace carbono-carbono del grupo carboxilo presente en el benzoato. El éxito de la reacción se evidencia por la destilación de un líquido incoloro con olor característico.
confirmando la transformación del benzoato de sodio en benceno, tras la eliminación del grupo funcional carboxilo. La reacción es altamente exotérmica una vez iniciada, y el uso de calor directo es fundamental para vencer la estabilidad del enlace del benzoato. El benceno obtenido se desprendió en fase vapor debido a su punto de ebullición, 80.1 grados centígrados. El éxito del experimento se evidenció en el tubo recolector, donde mediante un baño de hielo se forzó el equilibrio hacia la fase líquida. Experimento 2. Solubilidad de hidrocarburos aromáticos. Serie de 4 tubos de ensayo. Vertimos 4 mililitros de agua destilada en cada uno. A continuación, incorporamos de manera independiente una porción equivalente de los siguientes solutos: benceno, fenol, naftaleno y alcanfor. Cada sistema fue sometido a una agitación mecánica constante con el fin de evaluar la interacción entre las moléculas del soluto y el solvente polar. En una segunda serie de 4 tubos empleamos 2 mililitros de etanol como solvente de polaridad intermedia, añadiendo nuevamente las mismas muestras de benceno, fenol, naftaleno y alcanfor, en las mismas proporciones que en la serie anterior. Este procedimiento se diseñó para concentrar la afinidad de estos anillos aromáticos frente a un entorno menos polar que el agua. Resultados experimentales. Como podemos observar en el cuadro, los resultados confirman que la afinidad química está regida por la polaridad molecular. En el agua, solvente polar, la nube electrónica pi de los aromáticos impide la formación de puentes de hidrógeno, resultando en insolubilidad y formación de sistemas bifásicos. La excepción parcial fue el fenol, cuya solubilidad limitada se debe a la interacción hidrofílica de su grupo funcional oxidrilo. En contraste, el etanol, solvente orgánico, actuó como un medio eficaz de solvatación. Su cadena carbonada permitió la interacción con la estructura polar de los solutos, venciendo incluso la energía reticular del naftaleno y el alcanfor. Este comportamiento ratifica el principio de lo semejante disuelve a lo semejante, donde la compatibilidad de las fuerzas de dispersión de London facilita la formación de fases homogéneas. Conclusión. Logramos validar experimentalmente la reactividad y las propiedades físico-químicas de los hidrocarburos aromáticos mediante la obtención exitosa de benceno por descarboxilación térmica y el posterior análisis de afinidad química de diversos solutos. Confirmamos que la ruptura del enlace carbono-carbono requiere un aporte energético crítico para vencer la estabilidad del grupo carboxilo, mientras que las pruebas de solubilidad ratificaron que la naturaleza apolar de los anillos bencénicos restringe su interacción con solventes polares como el agua, favoreciendo la solvatación en medios orgánicos como el etanol. Ahora les voy a hablar sobre lo que es nuestro cuestionario. Como pregunta número 1 tenemos: ¿cuál es la estructura del benceno, naftaleno, fenol, alcanfor y ciclohexano? Bien, del benceno, que como su fórmula es C6H6, su forma es anillo aromático hexagonal con enlaces conjugados. Del naftaleno, C10H8, que forma dos anillos bencénicos fusionados. Del fenol, C6H5OH, el cual es un anillo bencénico con grupo hidroxilo, entre paréntesis, menos OH. Alcanfor, C10H16O, compuesto cíclico terpénico con grupo cetona. Y por último, ciclohexano, C6H12, anillo saturado sin dobles enlaces. Pregunta número 2. ¿Cuáles son las propiedades, color, olor y solubilidad de estos compuestos? Benceno es incoloro, tiene un olor dulce y es insoluble en agua. Naftaleno, sólido blanco, olor característico, poco soluble en agua. Fenol, blanco o ligeramente rosado, olor fuerte y moderadamente soluble. Alcanfor, sólido blanco, olor penetrante y poco soluble en agua. Y ciclohexano, incoloro, olor suave, insoluble en agua. Cabe recalcar que estas propiedades dependen de su estructura molecular y polaridad. Pregunta número 3. ¿Cómo se obtiene el benceno?
El benceno se obtiene principalmente a partir del petróleo mediante procesos como el reformado catalítico y la deshidrogenación de ciclohexano. En el laboratorio puede obtenerse mediante la descarboxilación de benzoato de sodio en presencia de una base fuerte y calor. Pregunta 4. ¿Por qué el benceno presenta alta estabilidad química? El benceno es altamente estable debido a la deslocalización de electrones pi en su anillo, cumpliendo la regla de Huckel, entre paréntesis 4n más 2, lo cual le otorga aromaticidad. Pregunta 5. ¿Cuál es la función del ion permanganato en la práctica? Bien, el ion permanganato actúa como un agente oxidante fuerte que permite identificar reacciones químicas mediante cambios de color, evidenciando procesos de oxidación en compuestos orgánicos. Muchas gracias.